Dora, ¿qué tal? Buenas Hola, tardes. Leo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, ayer fue el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, así que aprovechamos, como lo hacemos cada tanto, para Exactamente. hablar de estos temas, ¿no? Sí, Bueno, primero contame cómo está la institución Belenenses Sin Barreras. ¿Cuánto tiempo tiene ya? 7 años. ¿Cómo pasa el tiempo, ¿Cómo no? pasa el tiempo? Y vos sos Bueno, de los primeros socios, sí, mira, claro. casi socio fundador. ¿Cómo estamos? Y estamos como están las personas con discapacidad, Ujú. luchando en el día a día. Entiendo que en la actualidad el tema de las instituciones es bastante complejo. Es decir, siempre es complejo mantener una institución, ¿no? Salvo las grandes Sí, instituciones que igual tienen grandes sí, problemas, ¿no claro, es cierto? Y bueno, la nuestra, que es una institución pequeña, igual tiene, digamos, estas cosas que tienen que ver con el poder mantenerse, claro, ¿no? Pero bueno, eso no implica que no sigamos trabajando. claro, Siempre haciendo, aunque sea poquito, de acuerdo a los recursos humanos y económicos que tenemos, claro. siempre estamos haciendo algo. Hablemos de los recursos humanos. ¿Se acerca gente? ¿Hay gente que viene y va? ¿Cómo funciona eso? Sí, esa digamos que sería la Mm, dinámica. Hay gente que viene y va, hay gente que está hace muchos años, ujú, hay gente como vos que son socios desde la ujú, primera hora y que bueno, y que confían de alguna manera en nuestro trabajo, ¿no? Eh, Somos muy pocos. Si bien hay una comisión formada, al momento de trabajar, la realidad es que somos muy pocos. Pero esto no es una crítica, es una realidad que tiene que ver con todo trabajo que es voluntario, claro. ¿no? A todas las instituciones le pasa esto también. Exactamente. Esto, y en eso somos muy conscientes y yo, digamos, estando a la cabeza de la institución, lo reconozco siempre y lo digo porque si no es como que lo poco que puede hacer una persona, si encima le vas a ir diciendo, Que es como no, poco. que Claro. claro, pero no, entendemos que muchas veces lo que pasa es la falta de tiempo y que es completamente Claro. lógico. No sé, tenemos docentes, por ejemplo, dentro de la comisión y trabajan 2 turnos, Claro. tienen familia. Entonces, nosotros comprendemos eso, pero también nos pasa que, bueno, cuando hacemos algún evento, bueno, están, nos acompañan. Obviamente que Mm, vos decís, se necesitaría más. Y sí, si claro. uno se propone grandes objetivos, obviamente Claro. se necesita mucha Sí, sí. gente. Mucha gente, sí. Por ejemplo, nosotros de la fiesta de la Bondiola, si bien recibimos la invitación para tener Mm, un stand, claro. es imposible. Encarar eso Es inviable requiere, porque, claro. claro, somos muy pocas, entonces, bueno. Bueno, no obstante eso, este año, por ejemplo, se sumó Graciela Borges, que nos una mano Mm, impresionante en reactivar el cobro de cuotas y en hacer nuevos socios. ujú. Eso, la verdad que lo destaco porque Bien. nos ha cambiado bastante en un montón de cosas que nosotros, la verdad que estábamos muy sobrepasadas, ¿no? Por Claro. eso. Claro. Bueno, cualquier persona se puede sumar cuando quiera, eso Por además está supuesto, decirlo, ¿no? sí, 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 sí. Está bien. Y además, y esto que lo hemos hablado con Virginia también varias veces, a veces no se trata, por ejemplo, no sé, habrá personas que no le gusta ser socio de determinadas instituciones, pero puede colaborar con algo en algún momento, Sí, sí, con claro. una cuota de tiempo, que no es poco, Claro. ¿no? Cuando hicimos una rifa ¿cómo es? De útiles escolares, en junio, hubo mucha gente que se sumó con, no sé, con lapicera, con cuadernos, con hojas, con... Entonces eso también Bien. lo destacamos, Claro. porque también hace a la institución, Claro. ¿no? ¿Por qué necesita fondos Belenenses Sin Barreras? Mira, ¿Para hacer qué cosas, digamos? por ejemplo, cuando hacemos encaramos el proyecto Ludus, todo lo que tiene que ver con los juegos, con los juegos que armamos, que compramos en algunos casos, Claro. por ejemplo, para disminuidos visuales, eso lo tenemos que
pagar, obviamente. Y después, al tener personería jurídica, eso también implica un mantenimiento, un gasto importante. La realidad es que nuestros fondos en este momento son muy magros. Por eso también los objetivos son como muy acotados. En algún momento tuvimos como un objetivo, ¿no? Una meta importante, que era poder contar con una sede, que sería necesario. Pero la realidad es que cuando lo hemos conversado con la comisión, no lo podríamos sostener. Claro, por ahí se llega a la sede, a un lugar, pero después hay que mantener eso. Exacto. Claro. Entonces, bueno, eso no implica que no haya otros proyectos, que bueno, hay ambiciones, ¿no? Siempre pensando en función de las personas con discapacidad. Pero bueno... Está bien. Serán a mayor plazo, digamos. Exactamente, tal cual, sí. Bueno, y aquellos objetivos, porque bueno, el nombre de la institución ya dice mucho de por dónde van y qué quieren. Sí. ¿En esto se ha avanzado? ¿Han logrado ustedes alguna cosa, algún cambio que haya sido a partir de la institución? Yo creo que lo que nosotros logramos es estar presentes. Que se hable del tema, digamos. Exactamente. El hecho de que, bueno, que siempre nos tengan en cuenta ustedes, Virginia, que seamos de alguna manera, y no quiero pecar acá ni de soberbia ni nada, pero como con cierta referencia en temas de discapacidad, quiere decir que vamos por el camino que nos hemos trazado. En que no es poco, Que no es poco. El hecho de que, bueno, como vos decís, que se hable. La realidad es que también en ese punto un poco quedamos a veces atados de mano, porque lo que puede hacer una institución intermedia, una organización de la sociedad civil como somos nosotros, es más que levantar la voz no, mucho más no podemos hacer, porque sabemos que las decisiones pasan por otro lado. Acompañar, siempre... Lo que sí tenemos que siempre estamos dispuestos y abiertos a cualquier consulta. Y si nosotros no podemos evacuar, porque en definitiva no tenemos muchas veces información suficiente, sí tratamos de buscar, tenemos abogados conocidos en Capital que son grandes referentes en el tema, en temas de salud en cuanto a las prestaciones, que hoy por hoy en lo que es a nivel nacional está muy complicado todo eso. Bueno, si bien nosotros en eso no podemos dar una solución, siempre tratamos de buscar a alguien que sí pueda ser una referencia en el tema. Está muy bien, es ser un intermediario importantísimo, ¿no? Porque a veces la gente no sabe a dónde acudir, a quién. Exactamente, eso sí, eso es real. Bueno, en mi caso lo que más manejo obviamente es educación, por una cuestión de que hace más de 30 años que me dedico a discapacidad en educación y bueno, lamentablemente ahí se siguen viendo vulneración de derechos. Ah, ¿sí? Sí. A pesar de todo lo que se dice y todo lo... Bueno, ahí está el punto, ¿no? Justamente, si vos leíste la invitación, ¿no? Que decía esto, ¿no? Respecto de la concientización y de que no quede en el discurso. Claro. Porque la realidad es que mucho de lo que nosotros vemos, y esto sé que va a ser de alguna manera un tanto conflictivo, mucho de lo que vemos tiene que ver con la foto, con el discurso. Claro. Pero después, a la hora de ver el derecho escrito, ¿no? En su espíritu. Concreto, claro. No se... Acciones concretas. Exactamente. Y, por ejemplo, ¿cuáles son los derechos que se vulneran hablando de ese ámbito, no? En la educación. Sí. Que vos ves a una más educación frecuentemente. De calidad. Ajá. A una educación de calidad. En el sentido de que niños o niñas, adolescentes que tienen alguna discapacidad, tengan o no propuestas de inclusión, muchas veces no reciben la atención adecuada de acuerdo a su discapacidad o
vamos a ponerlo por lo positivo, a su potencialidad. Claro. ¿No? Entonces, lamentablemente eso se ve. Y se ve, sin ir más lejos, no es necesario siquiera hablar de discapacidad, yo particularmente lo veo aún con estudiantes con dificultades de aprendizaje. Claro. Entonces, esto es una crítica, decir que aún no te ve nadie se va a enterar, pero me hago cargo porque realmente, ya te digo, 36 años en el sistema educativo y uno pretende que, bueno, decir, a ver, esto lo veía cuando trabajaba, se supone que esto ya no tiene que estar pasando, y pasa. Claro. Y te encontrás con familias que no saben qué es lo que tienen que hacer. Claro. O tienen miedo, y todavía encontrás eso, tienen miedo a que después se la vayan a agarrar con el estudiante. Y es horrible eso, Claro. no debería estar. Ahora, este es un tema muy difícil, o sea, vos decís que hay caminos para tomar, hay soluciones a esto, porque siempre, digamos, se ve los chicos que van a la escuela especial o los chicos que tienen un proyecto de inclusión en otras escuelas. Sí. Y eso es difícil de ver dónde, digamos, y qué le conviene al chico, quién toma esa decisión. Bueno, eso es, digamos, una incumbencia del sistema educativo, ¿no? Y el sistema educativo tiene los actores responsables como para poder determinar en cada caso en particular qué es lo que conviene. Claro. ¿No? Pero ahí está el problema de que vos estás apuntando, ¿o es por otro lado? Yo agarré otro camino. No, yo creo que hay fallas, no digo de todos los actores del sistema educativo, sí. pero por lo que yo veo, sí hay algunas cosas que se pueden escapar. Ojo, habiendo sido yo también responsable en el sistema educativo, yo no digo que a mí no se me hayan escapado cosas. No, por supuesto, ¿no? sí. Pero le falta información a la familia. Claro. Hay muchas familias que no saben qué es lo que pueden o lo que tienen que hacer en caso de no estar conformes, por ejemplo, con la propuesta que tenga, la propuesta educativa que tenga claro. Y al no saber, no tener información implica que no reclama. Exactamente. No habla. Claro. Y de eso se trata justamente la jornada que nosotros proponemos para el día sábado. Ajá, ¿no? La que se pospuso. Claro, exactamente. Sí. ¿Por qué? Porque nadie reclama sobre lo que no sabe. Claro. ¿No? Las cosas son así y uno está en ese status quo y ya está. Entonces, acá hay algo que es el eje de lo que es justamente Belgranenses sin Barreras, que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y todavía hay personas con discapacidad y familias de alguien con discapacidad que no conoce eso. Una norma que tiene 18 años. Claro. Y que en la Argentina tiene jerarquía constitucional. Claro. Debería ser muy conocida por todos. Claro. Exactamente. Entonces, pero también acá hay otra cuestión que hay que tener en cuenta. Que la persona con discapacidad, la familia de la persona con discapacidad, también se tiene que comprometer en esto. Claro. ¿No? Que, a ver, porque tenemos que corrernos de ese lugar de sobreprotección, así como no deberíamos hablar de discriminación, que la hay en torno a las personas con discapacidad. Sobreproteger a la persona con discapacidad también es un tipo de discriminación. Entonces, la realidad es que deberíamos, cuando invitamos a algo así, y quisiera pensar que va a estar, no sé, no digo llena, pero sí que va a haber un montón de gente interesada en la propuesta para saber de qué se trata, por lo menos. Claro. Bueno, ojalá tenga suerte, porque he visto muchísimos temas que supuestamente interesan a tanta gente y después cuando hay una convocatoria no va la gente esperada, digamos, ¿no? Claro. Y bueno, una de las cosas... Ojalá que no sea el caso.
Y una de las cosas que viene justamente de la Organización de las Naciones Unidas es fomentar el liderazgo de las personas con discapacidad. Pero tampoco podés fomentar un liderazgo desde la ignorancia, es decir... Claro. ¿Cómo hago? ¿Cómo se hace? Alguien, ¿no? Que debería emerger como un líder en temas de discapacidad, tiene que ser alguien que sepa en el sentido de esto, básicamente la convención. Claro. No digo que no haya personas, no digo que no hay una sola persona con discapacidad que sepa, no digo eso, pero digo que debería ser de 10 y uno debería ser quien no sepa sobre sus derechos. Debería ser más popular, más conocido, claro. Información que llegue más. Entonces, desde ese lugar sí se puede como hacer más fuerza, por decirlo de alguna manera. Claro. ¿No? Sí, Entonces, siempre es la información. Sí. ¿Qué opinas de... Hay una mesa, ¿no?, de discapacidad. Hicimos hace poco una nota que hablan de un registro que se abre, algo que también se viene hablando hace muchísimo tiempo. Exacto. Bueno, ¿cómo crees que están trabajando? Bueno, nosotros somos parte de esa mesa. Hemos sido parte durante todo el año y, como vos decís, este relevamiento, mucho antes de que existiera siquiera la ordenanza, no sé de cuándo es la ordenanza, pero que existiera la posibilidad de generar, ¿no?, este espacio para las instituciones que se dedican a la discapacidad, nosotros lo veníamos planteando, veníamos trabajando sobre eso, pidiendo, porque tampoco en esto de decir el tema de los recursos estamos en lo mismo, ¿no? Bueno, nosotros en este mes la verdad que estuvimos complicados de tiempo y como te decía, al ser pocos no pudimos estar, por ejemplo, en la nota con vos, con los otros medios. A mi modo de ver, es bueno que exista, pero no es suficiente. ¿De la mesa estás hablando o del registro? Estoy hablando. De la mesa. No, de la mesa estoy hablando. Claro, no es la solución a todos los problemas, digamos, ni nada de eso. No, y además, a mí me parece que se debía, no solamente, esta fue una acción puntual, esto se planteó a fines del año pasado, se plantearon 3 temas para tratar durante este año. Uno fue el tema del relevamiento, otro fue sexualidad y discapacidad, y el otro fue accesibilidad. Bueno, insisto, a mi modo de ver, después otros integrantes de la mesa tendrán otra visión. A mi modo de ver, no se cumplió con todo lo que se había propuesto. Por el motivo, eso me parece que hay que analizarlo, ¿no?, intramesa, pero me parece que cuando hay una mesa que trata un tema como este y que está representado por varias instituciones, hay que hacer todo lo posible para conservar a esas instituciones. Claro, si se acercaron... Exacto. Y que se sumen más, de hecho. En todo caso. Y no que se vaya desgranando. ¿Y eso es lo que ha pasado? Sí. Y yo lo planteé, Nada de lo que te estoy diciendo no son cosas que yo no haya planteado. Vos me conocés y no precisamente doy mucha vuelta Claro. Pero porque tampoco se trata de algo personal. Yo asumo la representación de una institución que a su vez está representando a un colectivo vulnerado, muy vulnerado. Entonces, bueno, me parece que se deberían, para que sea exitoso justamente esto, más allá del relevamiento, y no quedarnos, porque si no va a ser como Belgrano y la bandera, que dicen que Belgrano lo tapó la bandera y no se sabe qué otra cosa. Bueno, que haya otras acciones y no quedarnos con que, pero se hizo el relevamiento. Claro. ¿No? Pues de los otros 2 puntos que se habían propuesto para este año, no se avanzó. ¿Y esto de quién depende? Que avance, que las cosas anden bien. ¿Depende de todos los actores o especialmente de la MUNI, en este caso? En realidad esto responde a una ordenanza y tiene representantes del área de discapacidad de promoción social. Claro. Entonces,
¿De quién depende? Y yo creo que depende de todos y también depende de la autocrítica. Del momento de sentarnos y decir, bueno, ¿por qué no se avanzó en esto? Pero también, ¿por qué hubo gente que dejó de venir? ¿Qué pasó? Claro. ¿Qué pasó? A veces, no sé, yo estoy hablando de afuera, ¿no? Pero he visto muchas veces comisiones y mesas que se deshacen por falta de concreciones. Sí. Entonces, bueno, ¿para qué ver una reunión donde solo hablamos y no pasa nada, ¿no? No sé si este fue el caso, pero... o hablamos y resulta que para la próxima reunión... Pero como no habíamos dicho tal cosa, claro. No, pero hicimos y bueno, y no se consultó si hubo cambio o no. Digo en términos generales, ¿no? Sí. Pero a mí me parece que hay que hacer eso de, bueno, analizar y decir, bueno, en esto fallé yo, en esto falló esto estuvo bien. Claro. Es, a ver, típico, una evaluación que te permita avanzar a futuro. Claro, ¿no? Claro. Uno de los temas, creo que en los dos, ¿no? Los dos que faltan, bueno, este del registro recién arranca y ojalá que se continúe, que la gente se anote, digamos, se registre. Accesibilidad es una deuda de siempre, pero ¿ha pasado algo con eso? Digamos, en cuanto a la mesa no avanzó. No, a veces es tan complejo. Es un tema tan complejo, porque no hablamos solamente de la accesibilidad en términos de rampas, que es lo primero que a uno se le ocurre cuando hablamos de accesibilidad. Rampas, veredas, bueno... Sí. Es complejo porque entiendo que está legislado el tema, pero después hay que ver cómo se ejecuta para que se cumpla. Claro. ¿No? Entonces... ahí también es algo que por ahí a las instituciones nos excede. Es decir, bueno, ¿cuáles son los mecanismos que se deberían, ¿no?, aceitar ahí para que esto... Porque, a ver, como institución nosotros vamos por la toma de conciencia, pero evidentemente no alcanza. No, claro. En este tema especialmente la accesibilidad me parece que además hay una inversión que hacer más allá de, digamos, de cualquier otra cosa, ¿no? Por ahí en el otro tema que vos dijiste, sexualidad y discapacidad. Y discapacidad, ese es un tema que va por otro lado, por ahí nomás de concientización, información. Claro, tiene que ser, a ver, especialistas en el tema. Claro. No, yo no podría hablar de ese tema porque... ¿Cómo abordarlo? No estoy especializada en eso, pero hay especialistas. Y hay gente preocupada porque tiene adolescentes, porque tiene adultos, ¿no? Y no saben cómo abordar en la familia, en alguna institución en donde trabajan personas con discapacidad, no saben cómo abordarlo. Claro. Entonces, eso tiene que ser también un trabajo que se mantenga, ¿no? Claro. No es una suma de voluntades, son trabajos que deben ser planificados. ¿Y cuál sería la propuesta? ¿Que haya un consultorio que se ocupe específicamente de eso? ¿O mira, lo que yo he conversado con profesionales de salud mental, por ejemplo, es que lo que más resulta en cuanto a esto son las actividades comunitarias. ¿No? ¿Te acordás en una época que nosotras hicimos talleres de familias? Sí. Bueno, los profesionales apuntan a eso, apuntan a que se pueda buscar, digamos, soluciones a partir de lo que la misma familia o la misma persona con discapacidad propone. De hecho, bueno, uno de los casos que se relataron en un momento fue de alguien que quería una sexóloga, un sexólogo, ¿no?, una persona con discapacidad. Y no había, por ejemplo, no estaba el recurso. Entonces, también ahí está la pregunta de, a ver, ¿por qué un sexólogo? ¿Qué idea tenés vos en relación a un sexólogo? Porque ¿qué estás buscando? Porque por ahí hay otro profesional que lo puede brindar. Claro, tal cual. A esas respuestas. Así que bueno, hay mucho por hacer, todavía hay mucho por hacer. Siempre destacamos que se hable, siempre destacamos eso, ¿no? Claro. Que
que haya un lugar, que se hable del tema, que se le dé prensa, pero bueno, no podemos quedarnos en eso y conformarnos con eso, hay que avanzar. Claro. Hay que avanzar. Hace, 7 años que existe la institución. En estos 7 años, para resumir, ¿no? ¿Ha habido algún avance, vos notás, en la sociedad, en las instituciones, en alguna parte, o no? ¿Estamos prácticamente en el mismo lugar? No, ha habido avances. Ha habido avances. Por ahí no al ritmo que uno quisiera. Claro. O al ritmo que quisieran las familias de las personas con discapacidad. Pero... Te pregunto, perdón, sí. por estos 7 años, porque podríamos ir mucho más atrás, pero bueno, es porque ustedes están abocados a esto y mirando con detenimiento este tema. Bueno, pero esto que vos decís de ir más atrás, a ver, esta idea que surge, ¿no? Desde mí, ¿por qué surge? Yo trabajo en discapacidad desde el año 93 y yo he visto el paso de un paradigma a otro, ¿no? Y he visto cómo todavía hay gente que sigue, ¿no? Anclado en aquel paradigma médico, en aquel de tener que curar a la persona con discapacidad. Okay. Yeah. He vivido la transición, la resistencia que pone cualquier cambio, y vivo hoy lo que es el paradigma del modelo social, en donde se corre esta mirada del sujeto que tiene el déficit para ponerlo en la sociedad, que es el que justamente plantea las barreras, ¿no? El medio. Sí hay avances. Ya te digo, no por el recorrido de estos últimos 7 años, sino por el recorrido de los últimos 30 años. Claro. Por ejemplo, ahora hay mucha gente con discapacidad que trabaja en distintos lugares. Eso no se veía hace unos años. Tal cual. Atrás, ¿no? O que tiene novio o que tiene novia que antes, no sé, cuando yo empecé en la escuela especial, era impensado que un sujeto con síndrome de Down dijera que tenía novio. Claro. No, había un lugar particular una vez que saliera de la escuela especial y no pensar en otra vida que no fuera esa. Claro. Ahora, si vos me decís qué es lo que yo quisiera, y yo quisiera que podamos acogernos a ese movimiento de vida independiente, en donde no solamente trabaje, sino que además pueda tener un lugar en donde pueda ser independiente pero con apoyo. Eso no nos equivoquemos en que una persona con discapacidad implica, sobre todo en la discapacidad intelectual, implica que, bueno, listo, lo largamos y se las arregla sola. Claro. No, tiene que tener apoyos. Pero bueno, es un poco también el sueño de Belgranenses Sin Barreras, es poder generar esos espacios, un espacio de vida independiente para adultos con discapacidad. Bueno. Recordanos el evento que están organizando, para cuándo es y dónde. Sí, el día sábado 7 de diciembre, 17:30 horas, en la Plaza 1 de Agosto. Ahí nos van a ver, vamos a estar con una banderita, no va a haber nada más que eso. Lleven mate, lleven una lona, lleven una reposera y lleven inquietudes. Nosotros no vamos a dar respuesta, porque sería, no sé, nos queda grande eso, ¿no? Pensar en eso. Pero pueden canalizarla, digamos. Pero la idea es poder recoger esas inquietudes, ¿no? Y ver, bueno, a veces en esta comunión surgen ideas que no son tan onerosas, no es tanto del recurso económico, como te decía, sino de decir, bueno, ¿y por qué no hacemos tal cosa? Como es, por ejemplo, el proyecto Ludus, ¿no? Que es un espacio, la idea es poder generar ese espacio y sostenerlo para muchos, sobre todo para jóvenes y adultos, que un fin de semana no tienen nada que hacer. Claro. Y eso nosotros, la última edición que le hicimos en la biblioteca, es lo que vivenciamos y lo que nos dijeron las familias, lo contentos que estaban de decir, sí, porque no saben lo que es el domingo que no tenemos, hasta que empiece la pileta. Bueno, entonces, ahí vamos a necesitar también de los recursos y del acompañamiento para poder
sostener esto, que es para la persona con discapacidad, para tener un espacio. Claro. Como eso, bueno, un montón de cosas, ¿no? Debe haber miles de ideas dando vueltas. Muchas. Bueno, gracias por la nota, por darnos tu visión de cómo están las cosas. No, gracias a vos como siempre por acompañarnos, por darnos lugar y bueno, para poder seguir. Claro, gracias. A vos.